Muy bien. Bueno, vamos a retomar un tema de intervalos, ¿sí? Que es el caso de proporción, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 5 y después seguimos con la práctica 7 y enganchamos con este mismo tema también. En el 5 tienen varias preguntitas y bueno, en la primera les pregunta, ¿no? Bueno, para una cadena de estaciones de servicio se desea estimar mediante un intervalo de confianza del 95% la proporción de clientes que utilizan la tarjeta de crédito o débito para pagar el combustible. Entonces les pregunta, ¿el intervalo de confianza va a tener nivel exacto o aproximado? Les pregunta eso, si el nivel de confianza va a ser aproximado o exacto. ¿Qué vieron ustedes en la teoría? Para el caso de proporción, ¿cómo son los intervalos que encuentran? ¿Eh? ¿Cómo son? ¿Cómo son los intervalos de confianza para el caso de la proporción? Aproximados, bien, aproximados. ¿Por qué? ¿Por qué son aproximados? ¿Por qué son aproximados? ¿Qué tenemos que usar para aproximar? Muy bien. Usas el TCL. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que yo puse acá? Bueno, entonces ¿yo qué hago? Para la solución, vamos a poner con colorcito, color, ¿sí? Bueno, primero defino mi variable aleatoria como la cantidad de clientes que usan la tarjeta de crédito o débito para pagar el combustible. Entre n, pero bueno, acá yo no lo había puesto porque el n es a determinar, no nos dice nada. ¿Sí? Entonces, bueno, x tiene distribución binomial np que no conozco ni n ni el p. ¿Tá? Por eso se supone que hay que estimar al parámetro con un intervalo de confianza. Para construir este intervalo se usa la función pivote, ¿sí? P sombrero menos P sobre la raíz de P sombrero 1 menos P sombrero sobre N, ¿sí? Que va a tender a una normal por el teorema y además tenemos que verificar si cumple estas condiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo que digo es eso, que hay que usar el TCL y después, bueno, verificar que se cumplen las condiciones. En la parte B, ¿sí? Tenemos que encontrar, suponga que no se tiene una idea, ¿sí? De cuál puede ser una proporción, no nos dan un valor de P sombrero, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces tenemos que encontrar el error de estimación que sea menor, ¿sí? Sabiendo que queremos que el error de estimación sea menor que 0,10 y tenemos que encontrar cuántos clientes hay que entrevistar. ¿Sí? Entonces, bueno, para este caso tenemos este intervalo de confianza, ¿sí? Bajo todas las suposiciones que ya hicimos antes, ¿sí? Tenemos este intervalo de confianza. Entonces, por ser simétrico, el error de la estimación es este, ¿están de acuerdo? Es este que yo sombreé, ¿está? Que es la longitud sobre 2, ¿estamos? Entonces, la longitud sobre 2, que va a ser el error, va a ser z alfa sobre 2, la raíz de P sombrero, 1 menos P sombrero sobre n, ¿sí? Y lo que quiero es que sea menor a 0,1, ¿está? Y tengo que despejar el n. Pero tengo otra cosa. No tengo ningún dato de P sombrero. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Ustedes seguramente vieron en la teoría que se acota, ¿sí? Se acota a P por 1 menos P sombrero, sí, P sombrero, 1 menos P sombrero, se acota con un cuarto. ¿Por qué es esto? Seguramente en la teoría
han visto que si ustedes grafican, ¿m? Vamos a hacernos para abajo, a ver, espera, si lo ponemos con este, no, este no es. Espera, a ver si puedo hacer un dibujo aunque sea que me salga medio feo, pero bueno. ¿Sí? Ustedes supónganse que tienen esto, ¿no? Grafican P por 1 menos P. ¿Sí? Es como si fuera... Ahí. Bueno, se me sale. Estamos haciendo el ejercicio 5. Sí. Fuimos para atrás un poquito porque nos faltaba un temita. ¿Está? ¿Sí? Ustedes tienen que graficar. Ay, no me sale la curva. Sí, y después enganchamos este... bueno, así, algo así. Bueno, esto tiene que terminar acá. A ver si puedo ver esto solo. No, me deja. Bueno, puedo hacer así. Ahí, de a poco lo voy a enseñar. Ay, quiero hacer una tipo parábola. Bueno, pero para abajo. Pero me sale redondito. Ay, me sale con pi. Un desastre, ¿sí? No sé dibujar con esto. Pero no me sale. Qué cosa, che. No, me sale con tubo. A ver. No, y bajo, no, es un desastre. No, es impresentable. Impresentable de mi esto. No, bueno, no me sale. No me sale, es un papelón esto. Bueno, no puedo. Yo le pongo voluntad, pero no puedo dibujar. Bueno, supónganse que quieren graficar P por 1 menos P, ¿sí? ¿Eso qué es? Es una parábola, ¿sí? Que tiene raíces en 0 y en 1, ¿sí? Es una curvita así para abajo, ¿no? A ver si puedo de acá insertar un arquito. ¿No? Lo miramos con amor. Esperen que tengo... Ahí está. Lo miramos con amor. Pero no me hace... Ahí, ¿no? Supónganse que tenemos esto, ¿sí? Entonces, acá está el 0, ¿no? Acá está el 0, ¿sí? Y acá está el 1, ¿está? Ahí bueno, y ponemos una rectita. Bueno, ustedes tienen su hoja, lo hacen más bien, ¿sí? Sí, este supónganse que es el gráfico de P por 1 menos P, pensándolo como que esto es una función, ¿sí? De P sobre P. Bien, entonces fíjense que como es cóncava para abajo, ¿sí? Tiene un máximo y el máximo lo alcanza en un medio. ¿Está? Entonces, si yo reemplazo acá en un medio, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo, un puntito que acá, yo reemplazo en esta expresión al P sombrero por un medio, me da un cuarto. Y como es el máximo, ¿sí? Esto va a valer para todo, me voy a poner, para todo P sombrero, ¿sí? Para todo P sombrero, ¿sí? Estamos de acuerdo que como es el máximo absoluto, ¿sí? Tenemos que ¿sí? Alcanza el máximo cuando P sombrero vale un medio, ¿está? ¿Sí? Eso es lo que nos dice toda esta parte. ¿Estamos? Bien. Entonces, acotamos esa parte. Cuando no conocemos el P sombrero, ¿qué tenemos que hacer? Esta acotación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el error, ¿sí? Que era esta expresión, es menor o igual, y ahora tengo que reemplazar a P por 1 menos P sombrero por un cuarto, ¿sí? Por este cuarto, ¿sí? A ver si lo puedo cliquear con color para ir quiero marcarlo, no quiero, ahí, quiero ponerlo con rojito. Porque esto como está como ecuación.
Ahí me lo da. Y este también. Para que vean que reemplacé eso por esto. ¿Sí? Y bueno, entonces haciendo las cuentas me queda la raíz de un cuarto es un medio. Voy acá a ver si se me da cuenta. Porque sería un medio acá, ¿no? No sé qué se me da cuenta. Sería un medio. Acá me equivoqué. Es un medio. ¿Sí? ¿Sí? La raíz de un cuarto es un medio. ¿Sí? O sea que me va a quedar z alfa sobre 2, un medio, por 1 sobre raíz de n. Entonces acá tengo que todo modificar porque le pifié. Ahí está. Bueno, entonces es un medio z alfa sobre 2, 0,05. Caso un medio, 0,5, es lo mismo que un medio. ¿Sí? Y hacemos la cuenta. Me da distinto. Y el z alfa sobre 2, como me da el nivel de confianza del intervalo, sí que era el 0,95, me va a quedar el z 0,025, que era el 196, ¿no? Que ya lo usamos un montón de veces. Vamos a poner 0,05, 0,5, perdón. A ver, vamos a hacer esta cuenta. El pipié dividido 0,1, me da muy grande. Me da 96,04. Me da muy grande. 96,04. ¿Estamos? O sea que me basta con tomar 97 clientes. Entonces acá tengo que verificar a ver si puedo usar el TCL, porque todo esto era bajo el supuesto de que sí, me da 48 minutos. Y esto va a ser el mismo. ¿Estamos? ¿Sí? Verifica que se puede usar el teléfono. ¿Estamos? ¿Por qué digo? A ver, acá digo, bueno, el n tiene que ser mayor a 96. Entonces tomo el entero siguiente. ¿Por qué? Tengo que tomar un n entero porque el n me está contando los clientes. ¿Sí? Yo los clientes no los puedo partir. ¿Sí? El resultado lo tengo que dar en números naturales. ¿Está? Porque estamos hablando de cosas que representan los números naturales, ¿no? En este caso eran clientes. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Fui muy rápido. Acá, bueno, acá tuve que modificar un poquito porque me equivoqué en la cuenta. Puse 2 en vez de 1. Pero igual. Y después acá verifico, porque todo esto, recuerden que yo estoy usando este intervalo de confianza si se cumple todo, o sea, si puedo usar esta función pivote con esta distribución, ¿está? Por eso acá pongo z. ¿No? Pongo z, pero bueno, todo esto tiende a una normal, ¿estamos? ¿Sí? Entonces después tengo que verificar si con los datos que me dan, ¿sí? Con los datos que usé, o sea, este n y este, bueno, yo usé el n que me dio, a ver si en realidad tengo que haber hecho 97. Verifico por 0,5 y me da 48. Porque hice con el y verifica que es mayor a 10. Entonces, estamos bien, todo se verifica, está todo bien. Pero fíjense que si tienen en algún otro problema, ¿sí?, que resolver, en el cual no tengan un dato para estimar a P, y ya tienen mencionado en algún otro momento un pez sombrero en el problema, si usan ese pez sombrero les va a dar mejor, ¿sí? Les va a dar mejor porque esta cota a veces es muy grosera, ¿sí? Esto es lo peor que puede pasar, ¿sí? Esto a veces es muy, muy grande, ¿sí? Tiene un costo alto, ¿sí? Es un N muy grande, ¿está? ¿Sí? Les da un N muy grande y a veces eso sale muy caro, ¿sí? Tener más, como no tengo otro dato, tengo que estimar, ¿sí? Tengo que, por ejemplo, bueno, en ese caso tenía que encontrar un N, me está dando un N grande, ¿sí? Entonces eso es lo peor que me puede pasar. Pero si yo tengo un valor de un pez sombrero, ¿sí? Lo uso, ¿sí? Ese me va a dar mejor, va a dar mejores resultados. Bueno, y en este caso, en la parte C, hay que construir un intervalo de confianza, ¿sí?
y nos da un dato de P, ¿sí? Entonces yo lo que, bueno, pero igual me pide construirlo, o sea que tengo que plantear todos los pasos, ¿sí? Tengo que partir de la probabilidad. Estamos de Z, que esté entre, esperen que pongo el signo, yo no voy a hacer todos los pasos, entonces los voy a dejar a ustedes. Profe, Sí, ¿podrías explicar brevemente la definición o el concepto de pez sombrero, por favor? el pez sombrero, bueno, el pez sombrero, bueno, yo no dije nada porque supuse que el pez sombrero ya lo habían hablado. ¿Quién era? Pez sombrero es la estimación de P. ¿Cómo estiman a P? Bueno, ¿cómo estiman a P? ¿Quién es pez sombrero? Ahora vamos a ponerlo para arriba. Mira, a P. Es como un promedio del pez sombrero, ¿sí? Esperen que lo pongo por acá. El pez sombrero, y acá lo tengo chiquitín, ¿sí? El pez sombrero, ¿quién es el pez sombrero? El pez sombrero era esta villa. Pues no, ahí no quiero. Oh, pez sombrero es X si es un promedio, es X sobre N, ¿sí? Es X sobre N. Es el promedio. Y el pez sombrero es X sobre N. O bueno, si quieren llamarlo X barra también, lo pueden llamar también X barra si quieren. O la suma de los X la pueden pensar como la suma de los XY, ¿sí? Con cada XY, Bernoulli 1P, ¿sí? Entonces te queda la suma de las Bernoulli, que es X, que se transforma en una binomio NP, sobre el N, ¿sí? A eso se le llama, bueno, la proporción estimada, ¿sí? Es los casos que vos, acá por ejemplo, en este caso se ve bien en la parte C. Si vos entrevistás a 100 clientes, ¿sí? Y 70 pagaron con tarjeta. Entonces, este 70, ¿quién sería? Este 70 sería el X, ¿sí? Esto lo voy a copiar, ¿sí? Vos entrevistas a 70 personas, de un total de 100, ¿está? Entonces, el X es el 70, ¿sí? Es la cantidad de personas que fueron entrevistadas, sobre el total, ¿sí? ¿Cuántas pagaron con tarjeta, ¿sí? Sobre un total de 100, ¿sí? Que es lo que vos definís como tu variable, ¿sí? Que X que era la cantidad de personas, de clientes, que usaron la tarjeta de crédito para pagar. En este caso sería con N 100, ¿no? Estamos en este caso en la parte C. Vamos a ponerlo, ¿sí? ¿Sí? Y acá en este caso el 100. Reemplazamos por el dato. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, ahí se entendió. ¿Se entendió? Bien, genial. Acá voy a poner que es aproximada esa probabilidad, porque bueno, vamos a usar el teorema, ¿no? Todo lo que ya dijimos anteriormente, que tenemos que usar el... Me apareció este cartel de vuelta, me pone nerviosa. Y esto quiere que hagamos con el 95%, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Bueno, reemplazar mi Z, ¿sí? Por este que está acá. Mi Z está allá. Estoy diciendo. Mi Z más arriba. Este es mi Z, ¿sí? Función pivot. Yo para eso lo escribí antes, para no perder después tiempo con esto de tipear, porque te volvés loca, ¿no? Tengo que reemplazar mi Z por el valor que tengo acá. A ver si lo pongo bien. Entonces acá me al revés me quedo siempre. Arriba. No me copien, copien. No me copien. Ahí. Un poco más chiquitito. Esto hay que tener paciencia. Ustedes ven la hoja es más práctico. Yo
con esto tardo 20 siglos, ¿sí? Y de acá tengo que despejar P, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo que está en el denominador lo paso multiplicando, ¿sí? ¿Sí? Multiplico por, esperen que lo copio. Una vez que ya está medio tipeado, ya es más fácil, ¿sí? Multiplico todos los miembros por eso, entonces me va a quedar lo vuelvo a copiar. Entonces, esto, por un paréntesis de más, lo borro. Esto por esto, este va a ser el del otro. Esto lo borro. Este, bien. Y ahora copio este símbolo, acá también, y pongo lo del medio, que va a ser la parte del numerador solamente. Y ahora, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Pasé multiplicando por lo que estaba en el denominador. Ahí está, pongo esto otra vez, 25. Ahí, ¿sí? Y ahora paso sumando el P. Sumo P a ambos lados, ¿está? Entonces ahora es más fácil, porque copio todo y le pongo el P. No, sumo por P sombrero, no P. El P es lo que tengo que encontrar. Sumo por P sombrero. Entonces ahora copio lo mismo y le pongo el P sombrero. Ahora es más fácil. Miren que copio el P sombrero solamente. Chiqui. Acá. Lo pongo acá, sumo, en realidad en vez de sumar paso restando, ¿no? Sumo por menos P sería, ¿no? Porque el P está sumando, entonces pasa restando. Este lo borro, acá, y acá me quedaría más, menos P sombrero, ¿está? Sumo, si quieren lo podemos hacer, por menos P sombrero, ¿está? Bueno, ¿y ahora qué me quedó? Me quedó menos P en vez de P. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno multiplica por algo negativo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando uno multiplica por algo negativo, cambia los signos de las desigualdades, ¿sí? Entonces, ahora me va a quedar todo al revés. Multiplico todo por menos 1, entonces me quedan todos los signos al revés. A ver si lo puedo desde acá. Entonces, este que era menos me va a quedar más. Este que era menos me va a quedar más. ¿Está? Este que era menos me va a quedar más. No pongo nada. ¿Sí? Este que era menos me va a quedar más. Este que era más me va a quedar menos. ¿Sí? ¿Sí? Y estas desigualdades van al revés. Así me aparece el símbolo de... Yo quiero cambiar al revés. Bueno, quiere. Lo cambio y me quedan al revés las desigualdades, ¿no? Chiqui, lo copio y lo pongo en el otro también. Vamos y pongo, ¿sí? ¿Sí? Al multiplicar me cambió la desigualdad. Y ahora acomodo, ¿sí? Acomodo. Acomodo, ¿sí? Y me queda, bueno, otra vez con el P para, copio esta mejor. ¿Sí? Lo acomodo. Yo copié esta porque ya tenía las desigualdades, ¿eh? Entonces acá me va a quedar, en realidad, ¿sí? Al acomodar, lo que estaría haciendo sería, al acomodar, ¿qué estaría haciendo? Este, ¿sí? Este es el que está acá, ¿sí?
este término es el que viene para acá, ¿sí? Todo esto que está acá es el que está de este lado, y el que está acá, ¿sí? Este es el extremo inferior, ¿sí? Del intervalo. Este está acá y el otro está allá. Si toco ahí no me aparece. Cosa de loco. ¿Qué hace? Todo esto iría acá, ¿está? Bueno, y ahí lo tengo el intervalo. Y el intervalo me quedó el aleatorio. Esperen, porque yo lo tenía que copiar. Así no lo vuelvo a tipear. Que para eso lo hice. Acá está. Se me corrió todo. No fue la común. Se me olvidó. Se me corrió todo. ¿Sí? Entonces el intervalo me quedó este. ¿Sí? El intervalo aleatorio es este. Y el 1 menos alfa era 0,95. ¿Está? Acá puedo poner 0,95, 95%. ¿Sí? Entonces, bueno, teniendo los datos, reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos por los datos que nos dan y listo. ¿Está? 0,95. El peso sombrero generará 70 sobre 100. ¿Sí? Reemplazo. Ahora calculo el numérico. El Z alfa sobre 2 era con el nivel 0,95, o sea que era el 1,96. ¿Sí? Peso sombrero era 70 dividido 100 son 7 décimos, o sea 0,7, ¿no? Entonces acá ya reemplazo por, es más fácil ponerlo así, permítanme cambiar así, que es más fácil. ¿Está? Y lo mismo para el otro lado. Hago las cuentas, 0,7, 1,26, ¿sí? Hicimos este problema para que veamos todo esto de la cotación, ¿sí? Todo esto cómo se hacía. Esperen que tengo... ¿sí? ¿De dónde salía? Porque es el valor crítico. ¿Sí? Yo no le hice mucho hincapié a eso porque ya sabíamos que era el valor crítico, ¿sí? ¿De dónde salía? De buscar en la tabla, eso, aparte ya lo teníamos desde acá, desde el problema anterior. ¿Dónde era que lo tenía anotado? Acá. ¿Sí? El Z alfa sobre 2, como el alfa, o sea, 1 menos alfa 0,95, ¿no? Entonces, alfa 0,05, dividido 2, 0,025. Entonces es el Z 0,025, es el 1,96. Es el valor que me deja a derecha un área 0,025. ¿Sí? Ese es el Z alfa sobre 2. Perfecto. Esperen, no sé por qué dejé tanto espacio. No sé qué es. Acá. Más. Se pone más me lo separo. Ok. Ahí está. Está loco. Bueno, y hacemos las cuentas, ¿está? Y como estamos estimando a P, ¿qué esperamos? Que tiene que estar entre 0 y 1, ¿sí? Los valores del intervalo tienen que estar entre 0 y 1 porque, ¿cómo se llama? Estamos estimando a P. Vean que tengo 200 caracteres. Y el P es una probabilidad, entonces tiene que estar entre 0 y 1, ¿sí? Ahora hacemos la cuenta. 0,7 por 0,3. Yo empiezo de la raíz. Dividido 100, raíz, ¿sí? El error me da esto. Por 1,96 sería el error. O sea que estaría haciendo 0,7 menos 0,0898. Y el otro va a ser 0,7 más, ¿sí? 0,08. Esto es lo mismo, ¿sí? Por simetría es lo mismo. No se ve, ¿no? Bueno, y hacemos los resultados y los siempre me equivoco. El corchete me cuesta, más 0,7. Entonces lo que tengo este 0,78. Vamos a los decimales. O bueno, redondeamos 79, porque después viene un valor grande. Y de este lado 0,7 menos 0,08, 98, 0,61.
Vamos a 2 decimales. ¿Sí? ¿Sí? El intervalo perfecto. ¿Estamos? Buenísimo. Buenísimo. Entonces ahora seguimos con este tema, pero con la práctica 7 haciendo test. ¿Sí? Que por eso lo enganchamos con esto. ¿Sí? Yo ya me tipié el 8, que había uno de proporción. ¿Sí? Dice así: un informe reciente de la industria de seguros indicó que el 40% de las personas implicadas en accidentes de tránsito menores había tenido por lo menos un accidente en los pasados 5 años. Un grupo de asesoría decidió investigar dicha afirmación, pues creía que ese porcentaje era muy grande. Una muestra de 200 accidentes de tránsito de este año mostró que 72 personas también estuvieron involucradas en otro accidente los pasados 5 años. ¿Puede afirmarse que dicho porcentaje es menor de 40%? Utilice este nivel. Bueno, entonces como siempre, definimos la variable. Esperen que voy a copiar un poquito de acá. Voy a copiar esto. Voy a copiar todo esto. Que yo para eso ya lo tenía medio tipeado de antes para no tener tanto. Acá que estoy contando, ¿sí? Mi variable aleatoria en este caso, ¿qué va a contar? El n no es 100, sino 200, ¿sí? ¿Y qué cuenta? Es la cantidad de personas que tuvieron accidente, ¿no? Que estuvieron involucradas. Acá vamos a copiarlo desde acá. Que estuvieron involucradas en otro accidente los pasados 5 años. Entonces, la variable aleatoria va a ser binomial NP, el P no lo conozco, y esta estimación me la dan, que es 72 sobre 200, ¿está? ¿Sí? Me dicen eso, me dan como a 3. ¿Qué tengo que probar? ¿Qué me dicen? ¿Cuál va a ser mi hipótesis nula, que es lo que tengo que probar, contra la alternativa? ¿Sí? ¿Qué hipótesis tengo que hacer? ¿Sobre qué parámetro tengo que plantear la hipótesis? ¿Sí? Yo que tengo que fijarme si puedo afirmar que el porcentaje sea menor al 40%. ¿Sí? Entonces, ¿sobre qué me están preguntando? Sobre, yo que quiero que la proporción sea menor que 0,4. ¿Sí? Contra P igual, vamos a poner a 0,4. ¿Sí? Estas son las hipótesis que tenemos que probar. Aquí lo bajo. ¿Sí? ¿Sí? Estas son las que tengo que probar. Entonces, ¿quién va a ser mi estadístico de prueba? Voy a llamar Z y va a ser medio parecido a este, pero no va a ser igual. Este es lo que cambia, por eso quería hacer uno de proporción, porque la función pivote y el estadístico de prueba cambian, ¿sí? Cambian, no, es parecido, no es igual. ¿Por qué? Porque acá, en vez de poner P sombrero, no vamos a poner P sombrero. A ver si me aparece el cosito que voy a copiar. Ahí está, ahí está. Esto yo quería. Necesito este y necesito. Acá hay que poner el P0, ¿sí? El P0. Ahora decimos quién es el P0 y lo completo. El P sub 0. ¿Sí? Hay que poner el P sub 0. Este es el P sub 0. Este es el P0. ¿Sí? El 0,4. ¿Está? Es el valor del contraste de la hipótesis, ¿sí? Y esto va a tender a una normal. Acá lo copié. ¿Sí? Por el teorema. Y después tenemos que ver si se cumple con la condición.
siempre hay que aclarar que es bajo la hipótesis nula, ¿sí? Y usando el teorema también, ¿sí? Cero y aquí usamos el teorema, ¿no? Lo ponen así entre paréntesis, ¿está? ¿Sí? Y el P0, si quieren lo ponemos. Hay que aclarar quién es, ¿sí? Si uno nombra algo, lo tiene que aclarar, lo tiene que decir en algún momento. ¿Sí? Yo lo voy a poner acá, para ponerlo en general, ¿sí? Porque ese P0 va a ir cambiando según el problema, ¿está? ¿Cuál va a ser la región de rechazo? ¿Sí? Voy a rechazar H0. Rechazo H0 a favor de la alternativa. Sí, ¿qué pasa? Como es un test, ¿este qué test es? Es un test unilateral a izquierda, ¿sí? O por izquierda. Izquierda, ¿está? Por izquierda. Entonces voy a rechazar cuando el z es menor a menos z alfa. Menos z alfa. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, me daban un dato. Porque me dicen tomar un nivel de 0,01. Entonces este que tengo que buscar es el menos z 0,01. ¿Sí? Tengo que ir a la tabla y buscar este valor. Chiqui. ¿Sí? Si quieren acá, bueno, quieren poner Z0 porque es el observado, ¿no? Cuando el observado, ¿sí? sea... Bueno, entonces tenemos que ir a la tabla. No nos queda otra. Esperen que esa me olvidé de descargarla. La tengo que buscar. Otro punto. Aquí tapé cualquier cosa y me abrió otra. Esta. Me abrió otra cosa. ¿Dónde están las tablas? Esta, de puntos críticos. Muy bien. Les comparto si quieren la tabla para que vean cómo buscamos. Esta. La chico un poquito, así la vemos mejor para acá. No me parece. Esta es la Z normal. Bien. Entonces nosotros tenemos que buscar el área 0,01. A ver si encontramos exactamente o tenemos que 0,01. Acá está 0,58 y va bajando. Entonces voy bajando. 0, acá, entre este y este está, ¿sí? Entre estos dos. El 2,3 entre este, el de la tercera y la cuarta. A ver qué es el de la tercera y la cuarta. 2 y 3. ¿Sí? O sea, sería el 2. Entonces era 2,3. 2,3. 2,5, ¿no? Porque yo tengo que hacer el punto medio entre el 232 más el 233 dividido 2, ¿sí? Tendría que hacer, como no está exacto, podríamos hacer esto. Ustedes con la app y todo lo que tengan lo van a encontrar más exacto que esto. Usar la tabla, ¿sí? Va a ser mejor como lo hagan ustedes a cómo lo hacemos así a mano con la tabla esta. ¿Sí? El 325. Muy bien, tomamos este. Y ahora tenemos que encontrar quién es el Z0, ¿sí? Reemplazar acá por los datos del problema, ¿sí? El Z0. En realidad tiene que ir con minúscula, pero no sé si me lo va a poner el Z minúscula. Sí. Y bueno, y este lo reemplazamos. ¿Quién era mi peso en breve? Era 72 sobre 200. ¿Sí? El P, que era el acá otro que no lo cambié.
este acá no es peso obrero, ¿sí? Peso obrero no, pesero. 4, acá 0,4, sí, acá 0,4, acá también 0,4, dejamos todo, y acá 200, ¿sí? Toda esa cuenta, ¿a cuánto va? Entonces, primero voy a hacerlo del denominador, 0,4 por 0,6, dividido 200, raíz, ¿sí? Me da el denominador, me está dando 0,0346. ¿Sí? Voy a usar esas cantidades decimales y en el numerador me da 72 dividido a 200 menos 0,4. Me da negativo. Menos 0,04. Y ahora con la cuenta. Dividido 0,0346 me queda menos 1,156. ¿Está? Ahí este no puse negativo. Pero va negativo. Así dijimos que era menos 70. Entonces, todo junto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este Z0, ¿cae o no en la región de rechazo? Z0, ¿cayó o no cayó en la región de rechazo? Z0, ¿qué pasa con Z0? ¿Cae o no cae? ¿Es menor o es mayor que menos Z alfa? Oh. ¿Qué pasa? ¿Cayó o no cayó? No cayó, ¿están de acuerdo? Hasta ahí ya me contestan. No cae, es menos. Claro, no cae, ¿sí? No cayó en la región de rechazo. Z0 no cae, no cayó en la región de rechazo. Con lo cual, el de alfa, de alfa 0,01 no tengo suficiente evidencia para rechazar H0. Entonces no puedo rechazar H0. En términos del problema, ¿qué tendría que decir? Que no puedo afirmar, ¿qué cosa? Lo que me decía la pregunta, ¿sí? No puedo afirmar que el porcentaje sea menor al 40%. Voy a copiarlo. No puedo afirmar que el porcentaje sea... No puedo hacer. ¿Sí? El test en este caso no estaría decidido. Genial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este? Y pasamos al otro. ¿Sí? Pedía, creo que no sé si pedía peor. Ay, creo que era la pregunta. Entonces cuando no cae, no se rechaza. Claro, si es así. Claro, no cae, no rechazo. Claro, no cae, no rechazo. No puedo afirmar la alternativa. ¿Sí? No tengo, se dice así, y claro, no puedo rechazar, no tengo evidencias para, claro, no tengo suficiente evidencia para rechazar la nula, con lo cual no puedo afirmar la alternativa, ¿sí? No puedo afirmar que mi alternativa, que era que la proporción sea menor a 0,4 o dicha en porcentaje, ¿sí? No puedo afirmar que dicho porcentaje sea menor al 40%, es lo mismo, ¿sí? Es equivalente, es decir, nos quedan las dos cosas. ¿Sí? Pero bueno, nos da que no. No sé si hay que calcular el primer valor.
No, no dice nada del programa, así que no lo sé. Pero si quisieran hacer el p-valor, ¿cómo sería? A ver, ya que estamos, vamos a practicar. P-valor, ¿sí? No lo pide, ¿eh? Lo hacemos fuera del programa, digamos, como dicen los Lelutier. ¿Sí? Rechazo, ¿sí? Es la probabilidad de rechazar con el valor observado. Yo rechazo con el menor, ¿sí? Porque era un test unilateral por izquierda, ¿estamos? Entonces, esta probabilidad que va a ser la probabilidad que z sea menor que el valor que me dio, menos 1,156. ¿Está? Por simetría, ¿no? Entonces me puse mucho paréntesis. Esto es lo mismo que tener z, ¿sí? Es el área izquierda de un valor negativo. Por simetría es lo mismo que tener el área derecha del positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y este es el que tengo en tabla. Entonces busco en tabla 1, 1, 5, 6. 1, 1. Bueno, vamos a buscar el 1, 1, 16. ¿Qué es eso? Acá, 12, 30. Vamos a poner ese 1. 0,12. ¿No? A ver si puse bien. Esperen que yo lo copio primero porque este me olvido. Ese es 12, 30. ¿Sí? Nos da este. Y fíjense que es más grande notar que efectivamente que es mayor que el alfa, que es 0,01. ¿Sí? Recuerden que si yo no rechazo, mi p-valor tiene que ser más grande que el alfa. ¿Sí? A ver que lo subo, así queda todo este problema ahí. Bien, bien, estamos bien. Es coherente con lo que encontramos. Bien, bueno, ahora vamos a hacer este. Dice así, la vida media de una batería en un reloj digital es de 305 días. Hace poco se modificó la batería para que tuviera mayor duración. Bien. Una muestra de 60 baterías modificadas exhibió una vida media de 311 días, con un desvío estándar de 18 días. Bien. ¿Se puede afirmar que la modificación incrementó la vida media de la batería? Plantear el test correspondiente teniendo en cuenta que se desconoce la distribución de la vida media de las baterías. Bueno, no sabemos cuánto es la distribución. Pero bueno, vamos a definir la variable, la podemos definir igual aunque no sepamos qué distribución tiene. ¿Sí? ¿Qué está midiendo? La duración en días, ¿sí? Desde la duración en días de la iésima batería. Batería pila, ¿sí? Aquí sí, distribución desconocida. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Si tomamos el promedio, ¿sí? El promedio, tomamos el promedio, que es X barra, ¿qué distribución va a tener? O va a tender, ¿no? Va a tender a una normal, ¿sí? Por el teorema, ¿está? Con media mu, que no la voy a conocer, porque eso es lo que vamos a estimar, a mu. Vamos a hacer un teorema con que para mu. Y a la varianza, ¿me la dan como dato o no? Este dato que me da el problema. Este dato del desvío, ¿qué es? ¿El muestral o el verdadero? Acá tengo que poner un cuadrado, ¿no? Eso sí sabemos. Pero acá, ¿qué pongo? ¿Lo conozco o no lo conozco? El signo. A ver qué opinan. A ver. No lo conocemos. Perfecto. Entonces acá pongo signo. Pongo la letra, porque no la saben. Porque este dato es el muestral, ¿sí?
Esto por TC, por TCL, porque hay independencia y n grande, ¿sí? N grande mayor o igual a 30. Bien, ¿sí? Ah, no dije nada, pero el I. Lo que pasa es que se me escapan. Sí, porque yo hago el estudio sobre 60, ¿sí? El N es 60, ¿sí? N grande es 60. Entonces, ¿qué voy a usar? Bueno, ¿qué hipótesis tengo que probar? ¿No? Entonces, tengo que hacer un test. Entonces, tenemos que plantear las hipótesis y después, bueno, decir cuál es el estadístico. ¿Qué tengo que probar? A ver. ¿Sí? Tengo que hacer un test para mu. ¿Mm? Para mu. ¿Qué tengo que probar? Si la modificación incrementó la vida media, ¿sí? Si es mayor, quiero ver, ¿sí? Si es mayor, ¿sí? Si es mayor a 305, ¿sí? Conta, bueno, acá le vamos a poner el igual, ¿sí? Porque la vida media que decía que era de 305, pero después se modificó la batería para que aumente, ¿sí? Entonces, yo quiero ver si mu es mayor efectivamente a este valor, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el estadístico de pruebas, ¿quién va a ser? La Z, y lo tenemos que armar. ¿Sí? El estadístico de prueba, ¿quién es? Y va a tener, ahora yo lo pongo, antes que se me vaya el cosito, ¿sí? Bajo H, 0. No, pero tengo uno con esto. Y bueno, ir usando el teorema, ¿no? Siempre, ¿está? Entonces acá, ¿qué tengo que poner? X barra menos el valor del contraste, 0,5, porque si vale la hipótesis nula, mu vale 305, ¿está? Sobre, como no conozco el signo, pongo S, tengo que poner S sobre raíz de N, sobre N, que N era 60. Bueno, después reemplazo por los valores, ¿sí? Y bueno, y acá tengo que decir que es aproximado por el teorema, ¿no? Ponemos una rayita aproximado por el teorema. ¿Está? Bien, la región de rechazo, ¿cuál va a ser? El de rechazo, este que es un test unilateral a derecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo rechazo? Cuando el Z0 es mayor, ¿sí? Que el Z alfa. Lo que no sé si me dan. Ah, no. Bueno, no importa, lo voy a poner. ¿Qué pasa en este problema? No me dan un alfa. Entonces, ¿qué tengo que decidir con el p-valor? ¿Sí? Tengo que decidir con el p-valor. Si es chiquito o grande. ¿Sí? En base al p-valor voy a tener que decidir qué va a pasar con esto. ¿Sí? Bien. Entonces tengo que hacer la cuenta. ¿Cuánto vale mi Z0? Z0, ¿quién va a ser? Me falta mayor. Tengo que reemplazar por los datos, me da problema. ¿Quién era X barra? Me fijo en mi problema. ¿Quién era X barra? ¿Qué barra es? 311. 311 menos 305. Este era 18. El desvío y el N era 60. ¿No? Entonces hago la cuentilla. Este era subíndice, porque era sub 0. Este era minúscula. Sí. Bien. Vamos bien. Entonces hago primero el cociente. Raíz de
el denominador bien. Entonces, 2,324, vamos a poner, redondeamos, y acá hacemos 311 menos a 6, 305 es 6. Entonces esto pasa 6 dividido 2,324, o sea, 2,58. ¿Sí? Ahorrando hay dos décimas, 2,58. Entonces esto va a ser la probabilidad, ¿sí?, de que Z sea mayor a 2,58. Bien, busco en tabla, ¿sí? Y tengo que poner aproximado. ¿Por qué? Por TCL, ¿sí? Porque esa probabilidad, no sé cuál es la fila del 8. A la 8 es la anteúltima. 2,5 y acá tengo que poner la anteúltima. 0,0049. 0,0049. Y acá tengo que poner aproximado. ¿Por qué? Porque recuerden que tendía una normal, no era normal, ¿sí? Z tiende una normal, ¿no? ¿Sí? Este estadístico tiende una normal, ¿está? Por el teorema, estamos. Por eso ponemos. ¿Sí? Esa probabilidad es aproximada. Y fíjense que es chiquitita, es del orden del 4,9%, ¿sí? ¿Esto qué sería? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el p-valor me dio chiquito, ¿sí? Como el p-valor pequeño, ¿sí? Bueno, tengo evidencia para rechazar H0, ¿sí? Tengo suficiente evidencia para rechazar H0. Con lo cual, podemos decir que podemos afirmar que se incrementó la vida media de la batería. Así podemos afirmar que la modificación incrementó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Como no nos dan un alfa, tenemos que decidir a partir del p-valor. Nosotros siempre, fíjense que nosotros siempre los alfas que tomamos como alfas, yo sabía que me iba a hacer esa pregunta, nosotros siempre tomamos alfa para hacer un test, consideramos este, el 0, ay, me puso con mayúscula en el papel, bueno, vamos a hacer alfa 0,01 y el alfa 0,05. Siempre, sí, la mayoría de las veces en los problemas se utilizan estos alfas, ¿sí? Entonces, nosotros no. Cuando no nos dan un alfa, tenemos que decidir en el test con el p-valor, con el cálculo del p-valor. Entonces, si da chiquito del orden, no, fíjense que esto es 0,0. Yo me olvidé un 0. Claro, fíjense que esto es del orden 0,049%. Fíjense que es re chiquito, porque el alfa 0,1, que sería el 1%, fíjate, el 1%, y este que sería el 5%, ¿sí? ¿Sí? Cuando nosotros usamos alfa. Esto sería como un fuera, ¿no? Estamos hablando fuera de lo que es el problema, ¿no? Fíjate que este es del orden 0,004. Es muy cercano al 0, ¿está? Es chiquitito, ¿sí? Es muy pequeño. Entonces, podemos decir que rechazamos, ¿está? Y nosotros siempre en los problemas comparamos o con este, el 1% o el 5%, ¿sí? Que es el 0,05. Entonces, a veces lo que uno hace cuando no tiene ningún dato es comparar, por ejemplo, con este, con el 0,05. ¿Sí? Decís, bueno, el p-valor es menor a
0,05, entonces rechazo, cuando no tengo nada. ¿Sí? Cuando no tengo ningún alfa, puedo comparar con este. Pero en realidad, o si te lo da, comparas con el alfa que te da, ¿no? Siempre con algo, con un dato que te da. Si no te dan nada, o comparas con este, a veces, o bueno, ya directamente en este problema no hace falta comparar con nadie, porque fíjate que me da del orden 0,0, 0,004. 4,9. Si quieren ahí pueden redondear con un 5, 0,005, ¿sí? Es muy chiquito, ¿sí? Muy chiquito ese problema, ¿sí? Si quieren, lo pueden pensar en porcentajes. La probabilidad, ojo, la probabilidad es un número, ¿sí? El p-valor es una probabilidad y es un número. Pero ustedes, bueno, si quieren hablar en porcentajes, lo dicen aparte, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Cuando no tengo un valor, nada. O comparo con el alfa 0,05, a veces se toma como un parámetro, ¿sí? 0,49. Puse un 0 más, muy bien. Sí, bueno, yo tengo estas cosas que me... Perfecto. Sí, puse un 0 más. Bien, gracias. Sí, a veces se me chicotean, no sé, pongo de más, pongo de menos. Personas que son. ¿Sí? En ese caso, ni me hacía falta ya comparar con nada porque es del orden 0,0, ¿sí? Pero si usted, supónganse que el p-valor, en vez de darle con esas características, le hubiera dado 0,03, supónganse, si yo tuviese un p-valor de este estilo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Si yo comparo con el 0,05, me da que es más chico, ¿sí? Pero si yo comparo con el 0,1, me da que es más grande. Entonces, ahí habría que tener ojo, ¿no? Pero siempre les van a dar algo para comparar. Siempre en el problema les va a tener que decir algo con el cual comparar. Bueno, entonces hicimos un test, ¿sí? Con el caso de que tiende a normal, que eso nos faltaba la clase pasada. Estamos completando los casos. Este caso que es, y este es el último tema de esta parte. Este es el último tema de esta parte, ¿sí? Que es comparar un test, ¿sí? Con un intervalo de confianza, ¿está? Entonces, bueno, vamos a tener que arremangarnos y hacer las cuentas, ¿sí? En el ejercicio 11 tenemos que hacer eso, un intervalo de confianza y un test. Decidir el test a partir del intervalo de confianza. Entonces, bueno, primero vamos a tener que encontrar el intervalo de confianza. Para eso, primero tenemos que, ¿cómo se llama? Bueno, definir la variable, como siempre. Claro, modelizar el problema. Bien, empecemos. ¿Quién es XY? ¿Qué cuenta mi XY? Dice así el problema. Una compañía recientemente criticada por no pagar lo mismo a hombres que a mujeres que realizan el mismo trabajo, declara que el sueldo promedio pagado a todos los empleados es de 58.750 mensuales. De una muestra de 15 mujeres que trabajan en la compañía, se calculó que el salario promedio era 57.500, casi 1.000 pesos menos, con un desvío estándar de 3.125 para estos trabajos. La distribución de los mismos puede suponerse normal, o sea que sería el sueldo, que lo estaría midiendo, el sueldo en pesos, de la iésima mujer, ¿no? Pues no puse la iésima mujer, ¿está? ¿Qué me dicen sobre estos XY? Me dicen que hay que suponer que tiene distribución normal, eso me lo dicen, lo pongo, siempre que me dan un dato hay que poner. Está bueno, donde hay que poner. Me parece que no bajé el cursor. Chucu, chucu.
conocemos siquiera. El mu no lo voy a conocer, por eso me van a pedir estimar. Y la varianza, este dato, este desvío, ¿de quién es? ¿Es el muestral o el verdadero? Ahí está. ¿Es el muestral o el verdadero? Igual acá Es de la muestra, tampoco conocemos la varianza, ¿no? muy bien, tampoco conocemos. Bien, perfecto, no conocemos nada en realidad. Entonces acá vamos completo. X es normal, perfecto, no conocemos nada. Sigma desconocido, por eso pongo así el sigma, ¿sí? Sabemos que es normal. Y ¿de dónde a dónde va? Desde 1 hasta a 15, ¿no? Era hasta 15 mujeres tomaban de la compañía. Bien. Entonces, como tenemos que hacer un intervalo de confianza, primero vamos a, bueno, ¿qué función pivote vamos a usar? Primero vamos a plantear el intervalo y después planteamos el precio. Un cociente seguro va a ser, ¿sí? Bueno, x barra menos mu, todo esto es, como siempre, x barra menos mu, donde anda, mu, está. ¿Y acá qué voy a poner? A ver, ¿qué voy a poner? La raíz de en este va seguro, esto siempre tiene la misma pinta, ¿sí? ¿Y acá qué pongo? ¿Conozco o no el signo? Me dijeron que no, entonces lo tengo que signar, vamos a tener que poner ese. Entonces, ¿esto qué distribución va a tener? Inserta. ¿Qué distribución va a tener esto? Tengo una variable aleatoria normal que no conozco sigma. Entonces, ¿qué distribución tiene esto? Student. T-student, ahí está. No había el mensaje, pero seguro me decían eso. N menos, con N-1 la desligo. Ahí, vamos a probar el chat. Ahí está, student. Muy bien, perfecto. T-student. Muy bien. Ah, bueno, y a la función pivote la llamábamos T, ¿no? En esos casos. Bien, para darle un nombre, ¿no? Bien, entonces, bueno, tenemos que armar el intervalo. Bueno, el intervalo de confianza ya lo vamos a poner quién es. No perder tiempo. Esperen que siempre tengo que poner para quién. Intervalo de confianza para quién. Para mu. ¿De qué nivel? Del 0 al 95. ¿Está? Este lo ponemos abajo. Ay, me copié. Hasta el 0, hasta el 0 que vamos. Está. Bien, ahí no. Lo ponemos abajo. ¿Sí? Y ponemos tucu tucu. Muy bien. ¿Quién va a ser? Va a ser X barra. Va a ser X barra. En uno va a ser más y en otro menos, ¿sí? Acá le ponemos el menos, ¿sí? De alfa sobre 2. A ver si me aparece. Para poner su índice. No. Bueno, no me lo va a dejar poner. Como este student, bueno, me voy a tener que poner alfa sobre t, alfa sobre 2. Voy a tener que poner así. No me va a dejar poner alfa sobre 2 y voy a tener que copiar esto. S sobre 20. Sobre 20. Y ahora copio todo para el otro. Y acá un problema. Tengo que subo, tengo que ir abajo. Acá un poco. Chiqui, ahí voy a poner un punto. ¿No? Aquí, y esto lo copio y lo pongo del otro lado. Bueno. Y le pongo más. Este lo borramos. Chiqui y acá más. ¿Sí? Zafamos que es simétrico y todos tienen esta pinta. ¿Sí? Más o menos son parecidos. Bueno, y ahora reemplazo con los datos que me da el problema. ¿Está? Vamos reemplazando por los valores numéricos, ¿sí? Este es, recuerden que es el intervalo aleatorio y este es el intervalo numérico, el que vamos a hacer ahora, que vamos a reemplazar por el X barra era 57.500. Entonces lo borramos, ponemos 57.500. El T alfa, ahora vamos a buscarlo a la tabla. El S era 3.125. El N era 15, ¿sí?
¿sí? Vamos reemplazando por todo lo que sabemos. Y el dato, el otro, lo buscamos en la tabla. 3, 1, 2, 5. Y el X era 57. Chiqui, 15. Está. Y el T alfa, buscamos en la tabla. Pero vamos a escribir bien. Y después vamos a ver si nos lo deja copiar. Acá. Porque la anotación es así, ¿no? La anotación. Lo que pasa es que a veces no nos deja a veces hablar. Ahí está. Entonces sería el T alfa sobre 2. Como tenemos un 95%, es el 0,0. Alfa sobre 2, el alfa es 0,05 y el alfa sobre 2 es 0,025. Entonces vamos a la test-student. Vamos a la test-student. Y los grados de libertad son 14, ¿no? Porque el n es 15, 1 menos 14. Entonces me fijo. Sobre la fila 14. Y este alfa, ¿sí? 0,025, la intersección es esta, ¿no? Es el 2145. ¿Sí? Busco esta columna y esta fila. Grados de libertad 14 y el alfa 0,025. Era el... están diciendo... Ah, porque los grados de libertad es n-1. Como el n era 15, el n era 15, recuerden, entonces este es el 2,1, ahí como era, 45, no había hecho río, ahí está, ¿sí? Porque tengo que buscar este, vamos a ponerlo ahí, n-1, ¿sí? Los grados de libertad es n-1, acá igual está dicho. Vamos a ponerlo acá, siendo n-1 los grados de libertad. Bueno, que en este caso va a ser 15 menos 1. O sea, 14. Genial, no vi nada. Genial. Muy bien, es el 14. ¿Sí? Por eso buscamos ahí, en esa fila. Entonces acá ya directamente vamos a reemplazar quién es. Es el 2, 1, 25. El 22,1. Bueno, y ahora tenemos que hacer las cuentillas. No nos queda otro. Tiki. Tienen que copiar esto. Porque es más fácil. Está copiando. Chiqui. Ahí está. Genial. Entonces, bueno, acá tenemos que hacer la cuenta. No nos queda otra. Yo primero siempre hago esta. Siempre hago todo esto primero. Y después le sumo el resto el X barra. ¿Sí? Bueno, pero yo hago así, ustedes hagan como quieran. 3,125 dividido por raíz de 15 por 2,145. Ahí está, me da 1,730, 74. Vamos a redondear ahí. Bien, eso nos da menos, era el 57.500 y el otro va a ser lo mismo, 57.500 más todo eso. ¿Sí? No me equivoqué. Ustedes verifiquen si yo hago bien las cuentas. A ver si no me equivoco. Sí, me dio lo mismo, profe. Ah, genial. Buenísimo. Entonces, siempre verifiquen, porque yo a veces o aprieto mal, digo una cosa u otra. No sé. A veces me pasan estas cosas. No lo hago a propósito. 2, 3. Pasa que es difícil escribir, poner, sacar. Es complicado. Vamos a redondear. 74 decimales. Sí, porque es 739. Entonces, bueno, si redondeamos los decimales, redondeamos el 39 a 40, ¿no? Ahí está. Entonces, este me va a quedar 5,7500 menos 730,74. Ahí está. Me da 5,5769,26. Bien. Bueno, me da este intervalo, listo.
Genial. Bueno, ahora ustedes van a decir, ¿qué hacemos con la parte del test? Entonces, ahora arrancamos con el test. Vamos a definir las hipótesis, ¿sí? Que van a estar definidas para mu, ¿sí? Va a ser un test para la media, ¿tá? Contra, bueno, vamos a ver la alternativa, ¿sí? Y vemos, a ver, tiene que ser bilateral. Entonces acá va a ir un igual y acá va a ir un distinto. ¿Sí? La relación intervalo-test, recuerden, siempre tiene que ser para un test bilateral, si no, no vale, ¿eh? Porque nosotros vemos intervalos de 2 colas. Entonces, el test también tiene que tener 2 colas para poder comparar. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Que es esto, ¿no? 58,750. Que el promedio 58,750. El promedio, ¿sí? La media es esta en realidad, en vez de... ¿Sí? Tengo que probar si es igual a 58, ¿sí? A ver si a las mujeres les pagan lo mismo que a los hombres, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Tengo que probar eso. Entonces, la relación intervalo-t es fácil, porque una vez teniendo el intervalo, siempre lo que hay que controlar es que sean de los... Yo, si hago el test, el nivel de significancia, esto tengo que corroborar. El nivel de significancia, que es el alfa, ¿sí? Si yo hago el intervalo de 0,95, mi alfa entonces, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Si el 1 menos alfa, si el 1 menos alfa es 0,95, entonces el alfa, para tener coherencia, ¿cuánto tiene que valer? ¿Sí? Entre el intervalo y el test. El alfa tiene que ser 0,05, ¿está? ¿Sí? Eso tengo que verificar. Si yo acá tengo otro alfa, ¿sí? No podría comparar, ¿sí? No podría hacer esta comparación del intervalo y test. Entonces, la regla de decisión, ¿cuál va a ser? Si el valor del contraste de la hipótesis, que es este, el 58,750, pertenece al intervalo de confianza, ¿dónde está el pertenece? Este, pertenece al intervalo de confianza, ¿sí? Si pertenece al intervalo de confianza, ¿qué decimos? Si pertenece, ¿qué pasa? A ver si alguien se da cuenta. Esto no. Y si no pertenece, si pertenece decimos una cosa, y si no pertenece decimos otra. Esperen que le pongo una rayita. Chiqui. Si no pertenece, lo tacho así, chiqui, y ponemos negrito. Ahí está. Si no pertenece, ¿qué se imagina? Si el valor pertenece a intervalo, ¿qué voy a hacer? ¿Rechazo o no rechazo HCl? No, no rechazó. No rechazo. Entonces le agrego acá adelante. No rechazo HCl. ¿Por qué? Porque es como el que el valor estaría en la zona de no rechazo, ¿no? Y si no está, no rechazo. No, y si no está, rechazo. Perdón, ya. La lengua y se me confunden las palabras. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? La decisión es esta. Si el valor del contraste de la hipótesis, si yo el que tengo que comparar es este valor, ¿eh? Lo voy a poner con rojo, para que vean qué es lo que estoy comparando. ¿Sí? ¿Sí? Este valor, el que yo defino en la hipótesis. Y siempre y cuando tengo que tener este nivel, ¿eh? El mismo nivel, ¿sí? Bien. Entonces yo estaría rechazando o no rechazando con ese nivel, ¿está? Rechazo o no rechazo con nivel 0,05, ¿está? Con un nivel del 0,05, ¿está? ¿Sí? Este me lo puse chiquitito, pero... Bien. ¿Estamos? ¿Sí? Ambas cosas con ese nivel, ¿sí? Que es sería el complemento de, en este caso, pertenece. Entonces, no rechazo, claro. Como pertenece, no rechazo. Estoy acá, ¿sí? Yo copiaré.
Yo lo que o sea, tengo que ver cuál de estas dos, cuál de estas dos, estas dos afirmaciones se cumplen. ¿Sí? Vamos a hacer. ¿Cuál de estas dos cosas se cumplen? ¿Sí? Se cumple la primera. ¿Está? Entonces, mi decisión, ¿qué es? ¿Cómo? La primera afirmación, ¿sí? La puse. Entonces puedo decir que no rechazo. No rechazo. ¿Está? Con ese nivel. Con este nivel. Con el nivel no rechazo. Nivel alfa 0,05. ¿Sí? No rechazo con este nivel. O sea que yo puedo decir, en términos del problema, ¿qué estaría diciendo? Si no rechazo, no puedo afirmar que la media, de los sueldos de las mujeres es este valor, 58750. O sea que uno sospecharía que le están pagando de dinero a las mujeres, ¿no? Como no rechazo, la afirmación parece que a las mujeres las están cachando. Le están pagando menos. Es verdad. Uno sospecharía que con este nivel, entonces no puedo afirmar que la media de los sueldos de las mujeres es de tantos pesos, ¿no? Para poner los pesos, estamos hablando de pesos, ¿sí? ¿Está? Como no rechazo, bueno, uno, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es esto, que la relación intervalo-test se da, ¿sí? Siempre se da cuando tengo un test bilateral, ¿sí? O sea, primero calculo el intervalo, ¿sí? Y luego me tengo que fijar qué pasa, ¿sí? Si el valor del contraste está o no dentro, ¿sí? Del intervalo de confianza que yo calculé. Y siempre y cuando, ¿sí? Tengo que tener en cuenta el alfa, ¿no? Que el alfa va a ser 1 menos, o sea, el alfa de acá, ¿no? Si acá esto es alfa, ¿sí? El nivel de confianza va a ser ese, ¿sí? ¿Está? Esto, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y bueno, yo no puse nada sobre quién es el estadístico de prueba, todo eso no puse nada, porque nada. O sea, teniendo un intervalo de confianza y ustedes se pueden plantear un test, les pide un test bilateral, pueden hacer esta relación, no tienen que hacer más cuentas que esto. Ver si el valor pertenece o no al intervalo, listo. ¿Sí? Queda así de sencillo. Es un poco más grande que quede más. Pues no queda mucho. Ahí está. Ahí queda. Ahí está. Si no pertenece, rechazo. ¿No? Claro, porque si no pertenece al intervalo, quiere decir que cayó en alguna de las colas, ¿sí? Del intervalo. Entonces cae en la región de rechazo. Y acá no cae en la región de rechazo. ¿Sí? Si están dentro del intervalo, no cae en la región de rechazo, no puedo rechazar. ¿Sí? Siempre con el nivel, recuerden, del intervalo. Si yo acá, por ejemplo, hubiese tenido un 99% el intervalo, yo no puedo comparar con 0,05, tendría que hacerlo con el 1%. ¿Sí? ¿Sí? Ojo con eso. Tienen que ver esto. Bueno, y esta es la relación intervalo-T, mismo el caso de proporción, calculamos el p-valor, comparamos cuando no hay alfas. Acá quizás tendríamos que decir que al ser muestra aleatoria e independencia, no es conocida, independiente, decirlo antes, ¿qué más? Bueno, siempre, ¿no? Que tengo una muestra aleatoria, las variables son independientes. ¿Sí?
¿sí? Siempre yo a veces lo omito, pero en realidad es algo muy importante de poner, que las variables aleatorias son independientes porque vienen de una muestra, ¿está? A veces por el apuro, porque estoy pensando en qué poner el estadístico, esto o el otro, se me escapa. Pero bueno, y acá lo que me falta poner, bueno, acá tendríamos que verificar si el P sombrero y el N, ¿sí? Verifican la condición para poder usar el TCL, ¿sí? Yo que tengo que ver que N por P sombrero, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, hay una ¿Es pregunta que correcto que el valor de la plata que le dan a las mujeres sea menor, por más de que caiga también en el intervalo? ¿Cómo? Si es correcto o está bien que suceda que el dinero que le corresponde a las mujeres sea menor, por más de que caiga en el intervalo. Lo que pasa es que cuando no podés rechazar, el test como que no estaría decidiendo, no puedes, si no rechazás la nula, no puedes afirmar la alternativa. Pero lo que te da a entender con este problema es que a las mujeres están, efectivamente le estarían pagando menos, ¿sí? Uno sospechás eso, pero en realidad no lo podés afirmar, ¿ves? No puedo afirmar que sea, o sea, no puedo afirmar que le estén pagando esto a las mujeres, ¿sí? Y la sospecha como que sigue latente, ¿sí? Todavía estamos en que le están pagando menos. ¿Yo qué tendría que hacer? Tendría que hacer otro test, ¿sí? Con otra muestra, ¿sí? Para ver si realmente puedo rechazar esto, ¿sí? Si queda más claro, confundió más lo que dije. ¿Sí? Yo lo que digo es lo siguiente: si yo no rechazo la hipótesis nula, no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, no puedo afirmar la alternativa, ¿está? ¿Sí? No puedo afirmar la alternativa. No se puede afirmar la alternativa. Con eso, o sea, el test no estaría decidiendo, ¿sí? No puedo decir nada más que eso, ¿sí? No puedo afirmar, no decimos nada. Ahora, si rechazamos la hipótesis nula, sí se afirma la alternativa y el test es como contundente, ¿sí? Es una decisión fuerte. Pero acá nos estaría dando una decisión débil, ¿sí? No sé si se lo vieron en la teoría de cómo son los tipos de decisiones, débil y fuertes en un test. Estaba mirando, bueno, acá falta, bueno, esto del TCL, para que no lo hicimos, verificar que es como, no era, este no, el de la proporción habría que verificar para el test, que no lo hicimos, verificar que se puede usar TCL, ¿sí? Porque están esas condiciones del NP y N por 1 menos P, ¿sí? Ese lo dejo así, verificar, pero no lo hice. Sí, porque me hablaba mi hija y me silencié. A ver, esperen, que comparto y hacemos eso. Bien. Calculamos el p-valor. A ver, ¿dónde estaba el último? Chiqui. En este. Vamos a calcular el p-valor. No lo pide, pero lo hacemos. P-valor. Ah, pero para el p-valor necesitamos el Z0. Bueno, no importa. Vamos a tener que hacer las cuentas. P-valor. P-valor. Como es un test bilateral, en este caso va a ser cuando el valor absoluto de Z, ¿sí? No, el 1.
cuando el valor absoluto de z sea mayor a mi z0. ¿Sí? Esa probabilidad tenemos que calcular. Nosotros, bueno, vamos a tener que poner quién es el estadístico de prueba, ¿sí? El estadístico de prueba, quién era en este caso. Teníamos M grande, a ver, no tengo ninguno. Parece que sí, tengo una chiquita. Tenemos este caso, ¿no? En este caso. Pero acá, el estadístico de prueba, vamos a tener que poner el valor del contraste, que era este, 5, 8, 7, 50. Ahí está. El N era 15. Y este tiene distribución textual, lo mismo, tiene distribución textual, lo mismo que este. Pero hay que poner bajo H0. Bajo H0. ¿Sí? Entonces, el Z0, ¿quién es? Z0 es reemplazar, ¿sí? Por los valores que tengo de la muestra. ¿No? Reemplazo este por los valores de la muestra. Y hago la cuenta. ¿Sí? Muy bien. X barra era 57500, ¿no? Este era 3125. Entonces tengo que hacer esa cuenta. Entonces vamos a hacer esa cuenta. 500 menos 5, 8, 7, 50 es menos, es negativo. Menos 1, 2, 50, no importa que sea negativo. Entonces hago que es 1, 2, 5, dividir la raíz de 15 y me da 806 con 87. 87. Bien. Bueno, y ahora hago el cociente. 1, 2, 50 dividido 806 con 806,87. Me da menos 1,541. Bueno, puedo redondear a 5. ¿Sí? Me da esto, no sé si a usted. Y acá ponemos con valor absoluto también. Ponemos valor absoluto. No, ahí está. Siempre valores con valor absoluto. ¿Sí? Yo rechazo. Es la probabilidad de rechazar. Como es un T bilateral, yo rechazo cuando el valor absoluto de Z es mayor al valor absoluto del Z0. ¿Estamos? Entonces nos queda así. El valor absoluto de Z. Y pongo el valor absoluto del Z0, como es negativo, me queda el valor positivo. ¿No? Está acá. Me queda el valor positivo. 1,55. ¿Está? Entonces tengo que calcular esto. Si quieren usamos el complemento, hacemos 1 menos, no es Z, esperen. Acá se acota, porque bueno, acá cierto que lo tengo. Porque student. Yo me embalaba y va a ser con la normal. Bueno, acá, muy bien que tengo que preguntar. Recuerden que la T-Student era una campana con las colas más pesadas, ¿sí? Y es simétrica, ¿está? Entonces, yo, como es el test bilateral, yo tengo las dos colas, la cola de la derecha y la cola de la izquierda, ¿está? ¿Sí? Esa probabilidad, o sea, va a ser... ¿Sí? Bueno, si hacen la campana, les va a quedar la cola de este lado y la cola de este lado. El área de 1,55 a derecha, ¿sí? Y de menos 1,55 a izquierda, ¿está? Bien. Pero por simetría, ¿sí? El área de la derecha y el área de la izquierda son la misma. Y como en la tabla está el área derecha, que es los valores críticos, esto va a ser 2 veces, por simetría, la probabilidad de que T sea mayor que 1,55. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Por la simetría. ¿Sí? Es 2 veces el área por simetría, ¿sí? Busco un área sola, ¿sí? Que es la de la derecha, porque es la que tengo en la tabla, ¿no?
¿sí? Por la simetría es 2 veces esto. Bien, ¿qué pasa? En este caso, nosotros no lo podemos calcular exactamente usando la tabla. Si ustedes tienen la app, quizás sí, buscan esta probabilidad con Test Student, le ponen los grados de libertad y les da. Pero usando la tabla no, se acota. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a acotar es esto. La probabilidad que T sea mayor que 1,55. ¿Sí? Entonces yo me fijo, ¿sí? En la tabla Test Student, comparto la Test Student, con 15 grados de libertad. ¿Sí? Tengo que bajar un poquito, con 15 grados de libertad. 14 digo, perdón, con 14 grados de libertad, porque era n-1, el n era 15, ¿sí? Acá yo tengo que ubicar el 1,55. ¿Dónde estaría el 1,55? Fíjense que lo tendríamos que estar ubicando acá, entre el 1,345 y el 1,761. Esperen que esto lo copio. Esperen que lo copio. Paciencia. Está entre el 1,74. 1,761. 61 y el 1,345. Sí, bien. Y esperen que anoto esto. Anoto 1,345, ¿con qué probabilidad? 0,1 y 0,05. 0,1, 0,05. Esta era 0,1, esta es con área 0,1 y esta la probabilidad de que T sea mayor a 1,761 es, ¿sí? 0,05. Esto es lo que me dice la tabla. Esto es lo que yo rescaté de la tabla, estas dos cosas, ¿sí? La probabilidad de que T sea mayor que este valor, que es 0,1, ¿sí? Me da este alfa, y que T sea mayor a 1,761 es 0,05, ¿está? Y el 1,55 está entre estos dos valores, ¿sí? Está entre este y este, ¿sí? Vamos a ponerle un colorcito. Vamos a poner así, ¿está? Bien, muy bien. Bueno, entonces, esta probabilidad, la probabilidad de que... La probabilidad de que T sea mayor que 1,55. ¿Cómo será con respecto a la probabilidad de que T sea mayor a 1,761? ¿Cómo será? ¿Qué relación habrá entre esta y después qué relación hay entre esta y la otra? Y ahora voy a mayor a 1,345. Y esperen a ver si puedo abrir este programa que una vez me... a ver si abro este puedo dibujar acá mejor. A ver. Esperen, que quiero hacer un dibujito porque es mucho más fácil de entender. Con el dibujito que con... A ver, esperen, dejo de compartir. Así me fijo si me abre ese programa. Acá está. A ver si me deja compartir esto. A ver si puedo. Eso está. Sí, a ver, no sé si me va a salir, pero yo no soy buena con esto. Bueno, a ver. Para darle intención. Esta, quiero dibujar la
puedo hacer la redondita. Por ahí, mirándola con amor. A ver si me gusta. Bien. Bueno, a ver. Voy a poner el texto. Muy bien. El texto. A ver. Si me lo ponen donde yo quiero. Nosotros teníamos este, ¿no? Era nuestro valor el 155. Sí, lo ponen donde yo quiero. Bien. Lápiz, sí. Mi p-valor es esta, ¿no? Estamos de acuerdo que es esta área. Esta área y del otro lado lo mismo, ¿no? Lo hago para este lado, sí, supongamos que tenemos el menos 1, 5, 5, ¿sí? Y mi p-valor, sí, mi p-valor es estas dos cosas, ¿sí? Eso era lo que yo les decía hoy, ¿está? Entonces, tenemos estas dos colas, pero por simetría, esta área y esta son iguales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, yo lo que encontré es dos cosas, dos números entre los cuales está este valor mío que yo encontré, el Z0, ¿sí? Que eran, tienen que no me acuerdo muy bien, a este vamos a llamarle A, al 1,345 vamos a llamarle A, y al otro vamos a llamarle B, ¿sí? Para no escribir tanto, el 1,7 y pico, ¿sí? A este le voy a llamar B, ¿sí? Y a este le voy a llamar A, ¿sí? Que es el 1,345 y este era el 1,7, no me acuerdo cuánto. ¿Estamos de acuerdo? 1,761, ¿sí? Entonces, a ver si puedo cambiar. ¿Cómo es esto? Mira, no conozco. Acá se cambia. ¿Qué distinto? Entonces, yo tengo. ¿Qué pongo por ahí? No sé cómo. ¿Este no? Ay, copio así. Estoy descubriendo. A ver cómo puedo cambiar. Sí, algo así. Entonces, fíjense que la probabilidad del valor B, ¿sí? Esta probabilidad de B, ¿sí? Si quiero poner el B en este color, ¿sí? Esa probabilidad es más chica que mi p-valor, ¿sí? Y si cliqueo acá, la DA, vamos a ponerla con este color, ¿sí? A, ¿sí? Si yo quiero calcular esta probabilidad, me quedó muy grande, bueno, mi dibujo es muy exagerado, ¿sí? Esta probabilidad, fíjense que el área derecha es mucho más grande, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué tenemos? El área derecha de la celestita, ¿sí? La celestita es como es con respecto a la probabilidad esta. Es más chica, ¿no? Es más chica. Esta área, la celestita, así, esta área, ¿sí? Es más chica que esta, ¿sí? Y el área de 1, 3, 4, 5, que era la roja, la rosita, ¿sí? El color ese que armé medio raro, no me importa, ¿sí? Es más grande, ¿está? ¿Sí? Es más grande que esta. Entonces, ahí y esta probabilidad sabíamos de la tabla que era 0,1 y esta era 0,05. Entonces, concluimos, ¿sí? A partir de esto, que la probabilidad de que t sea mayor a 1,55 está entre dos valores, ¿están de acuerdo? Es menor que 0,1, ¿sí? Que es la rojita, y mayor a la 0,05, ¿está? Esta la celeste, ¿sí? Está entre esas dos áreas, ¿sí? Esta es la roja, ¿está? ¿Sí?
Igual del gráfico se ve. Ven que ponemos de vuelta el gráfico. ¿Sí? ¿Sí? La celeste era, bueno, ya tengo, esta era 0,1 el área, ¿sí? Y la celestita, no sé, no queda el mismo color, pero no importa, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Era 0, si esa área es 0,05. Entonces, esta área, ¿sí? El área, la negrita, está entre 0,1 y 0,5, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Mm? Traté de hacerlo lo mejor que pude, ¿sí? Pero mi p-valor, ojo, porque mi p-valor no era eso solo, era 2 veces esa probabilidad. Entonces, 2 veces esa probabilidad, ¿sí? Tengo que multiplicar todo por 2. Tengo que multiplicar todo por 2. Entonces multiplico 2 por 0,1 por 0,1 y acá hago 2 por 0,05. Y ahí me quedó acotado mi p-valor. Y esto sí es mi p-valor. Para tener el p-valor, entonces me queda que el p-valor está entre 0,2 y por 2 de 0,1. Y este es el resultado, vamos a resaltarlo así. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces se acota. ¿Se entendió? Todas las vueltas que hicimos para encontrar el p-valor. Pero este caso, ¿por qué este student? Si fuese una normal es más fácil, porque ustedes van acá, llegan a lo mismo. Es 2 veces la probabilidad que z sea en vez de tz y van a la tabla z, chao. ¿Sí? Pero acá como no te student se tiene que acotar. ¿Sí? Y fíjense que hacemos eso. Primero, ¿qué buscamos? Buscamos el valor observado del z0 entre qué valores está. ¿Sí? Buscamos entre qué valores está. Y después comparamos las áreas. ¿Sí? Y ustedes que tienen, lo pueden hacer más fácil, ver, hacerlo a mano. ¿Sí? Y se dibujan la campana, dibujan el valor, entre qué valores está, y las áreas entre qué está. Si es este caso, como es bilateral, tenemos que multiplicar por este 2. Si no, no. Si fuera unilateral, no, este 2 no existe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ay, creo que no pude, pero déjenme compartir, me fijo la pregunta que no. ¿Sí? Traté de hacerlo lo mejor que puedo con eso del dibujo, pero gráficamente es mucho más sencillo entender que esto, ¿sí? A ver, no puedo copiar este dibujo. Es un espanto, pero bueno, peor es nada. Con este dibujé mejor que con el otro. Capaz que me animo y hago. Lo que pasa es que me da vergüenza porque queda espantoso. La verdad que yo le pongo toda la onda, pero no me sale el dibujito. ¿Sí? Y bueno, y como que terminamos los temas de la práctica 7. Repasamos la práctica 6, que era lo que nos faltaba de valor, qué pasaba cuando se conoce el valor y cuando no, ¿sí? Que se tiene que acotar y cuando no, que siempre que se tenga un valor de un pesombrero y haya que encontrar o la longitud o acotar el error, siempre conviene con un valor dado. Pero si no tenemos nada, bajo esas condiciones, se acota, ¿sí? A pesombrero, pongamos el pesombrero por un cuarto, ¿sí? Eso que les quede bien